motivos para creer y motivos para no creer que se pueda ganar esa final de la Supercopa de España contra el Barça, parte 1. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Vídeo en el que voy a tratar de dar mis motivos por los que puedo creer que el Real Madrid pueda ganar al Barça en la final de la Supercopa de España y motivos por los que no creo que pueda ganar. Decir que la idea que expreso en este vídeo, es decir, los motivos, va a ser dividido en dos vídeos. Uno, el que estáis viendo en este momento, y el segundo será de idéntica manera, con motivos también, con otra serie de motivos diferentes, lógicamente. Lo veréis mañana, domingo, a las 12 de la mañana de aquí, del horario de España. He de ser totalmente sincero, los motivos por los que creo que debemos ganar he tenido que rascar un poquito, porque yo sinceramente veo el panorama un poquito chungo. O sea, y no es porque sea una persona derrotista, no, porque mismamente en el último clásico yo lo que decía era, tengo miedo de que el Madrid pueda golear al Barça. Porque veía esa sensación, tenía la firme convicción de que por cómo llegaba un equipo y por cómo llegaba el otro, por cómo emparejaban ambos, el Madrid podía golear al Barça. Y de hecho yo creo que se vio bastante en el partido. Aunque en los minutos finales ya sí que no me lo esperaba, porque yo creo que ese Madrid tendría que haber sido todavía más superior al Barça de lo que fue, pero el Madrid perfectamente podría haber goleado, de no ser por los goles anulados, de no ser por una serie de fallos. El Madrid podría perfectamente ese partido haberlo goleado, y yo decía que tenía miedo porque en base también a la experiencia previa de la temporada anterior contra el Manchester City, no quería que estos jugadores se creyesen mejor de lo que son. No quería que estos jugadores, al ganar al Barça, que era un equipo que te estaba mojando la oreja en los últimos partidos, mojándola demasiado además, porque te estaban metiendo goleada tras goleada, pues esa sensación de haber ganado a ese equipo que parecía que te estaba absolutamente torturando, te podía hacer ver como que estabas en un plano diferente a nivel competitivo y que te podías venir excesivamente arriba, y no tenemos una plantilla para que eso sucediese. Ya digo que esto mismo pasó contra el Manchester City. Contra el Manchester City se creyeron aquí que no, sí, el Madrid sí puede competir la Champions, ha ganado de la manera que ha ganado el Manchester City, hat-trick de Mbappé y tal. Ese Manchester City era una birria, lo único que tenía era el nombre, y con el nombre no haces absolutamente nada. Entonces tenía ese miedo, y fíjate que en realidad tuvimos las dos vertientes negativas de ese miedo, porque el Madrid no goleó, es decir, no nos dio ese enorme alegrón que supone pues golear a un equipo que encima detestamos profundamente desde el punto de vista humano, yo te diría, y desde el punto de vista de la rivalidad deportiva, por supuesto. Y encima, pese a no golear, sí que tuvieron esa sensación de subidón de ser un equipo mejor de lo que realmente son. Así que en realidad tuvimos los dos puntos negativos. Pero en este vídeo quiero dar motivos por los que sí creo que se puede ganar, o que por el contrario veo realmente difícil que el Madrid pueda ganar este título. Los motivos los voy a ir alternando entre positivo y negativo, para que no haya una parte del vídeo en el que os queráis tirar por la terraza y otra parte del vídeo en el que digáis, venga va, me vengo arriba. No, o sea, quiero hacer un poco de mix, ¿vale? Para equilibrarlo de alguna manera, porque si escucháis los motivos por los que no creo que podamos ganar de manera seguida, yo creo que al final vais a acabar desconectando y vais a decir, ya, bueno, si es que ya lo sabemos. Motivo por el que creo que podemos ganar al Barcelona es su línea defensiva, su sistema defensivo más bien. Aunque yo te diría más bien línea, porque desde que ha vuelto Rafinha y teniendo a Fermín en la media punta, son un equipo mucho mejor a los meses previos en los que el Barça perdía realmente mal el balón y estaba muy expuesto a nivel defensivo. Además habían perdido a Joan García, que es un jugador que les está dando muchísimo, ¿no? Pero sí que en la línea defensiva, pese a que no están teniendo malos rendimientos individuales, como colectivo es cierto que es un equipo vulnerable, que lo es contra prácticamente todos los equipos. Es cierto que hay muchos equipos que tienen mucha capacidad para encontrar esas vueltas a la línea defensiva, que el Real Madrid de manera táctica no puede hacerlo, porque esos equipos arriesgan con un plan en mente, con una táctica en mente, y el Madrid no termina de hacerlo de esa manera. Lo que pasa es que el Real Madrid tiene mejores jugadores con una potencialidad mayor en el plano individual, en el plano incluso colectivo, en el sentido de meter un buen pase y hacer un buen desmarque, pues tienen una mejor relación que jugadores del Elche mismamente. Así que son jugadores que no tienen que estar
tampoco excesivamente bien preparados a nivel táctico para poder realmente hacer peligro a una línea defensiva adelantada del Barça. Aunque hay que hacer un matiz, y es que precisamente matizan contra nosotros esa línea defensiva, porque contra nosotros no nos terminan de tirar el fuera de juego. Son algo más cautos en ese sentido y tratan de seguir el desmarque. Lo que pasa es que, claro, que Cubarsí, Gerard Martín o Eric García traten de seguir el desmarque de Mbappé, pues lógicamente va a ser absolutamente perdedor. ¿Motivo por el que no creer? Pues el mismo, pero a la inversa. Nuestra línea defensiva, que a día de hoy ni siquiera sabemos cuál va a poder ser, porque salieron tocados tanto Rudiger como Asensio, que son los únicos dos centrales que tenemos ahora disponibles, a la espera también de lo que sea con Huijsen, porque es un jugador sobre el que le rodea un misterio constante, sobre si va a jugar o no va a jugar, y sobre, en el caso de que juegue, a qué nivel lo va a hacer. Así que a nivel defensivo, la mejor línea defensiva que podamos establecer, aún así, tanto por nivel, no sé si individual, pero sí colectivo, y en este caso sí, sistema defensivo, es un sistema bastante endeble y más especialmente teniendo en cuenta que te enfrentas a un equipo con mucho poderío ofensivo. Entonces, a nivel defensivo, el Real Madrid es muy difícil creer que con esta línea defensiva y sistema defensivo en esa última línea y en las primeras también, porque lógicamente esto en parte ya desde la falta de presión arriba o la falta de recuperación del balón en el momento y en el punto, en la zona en la que tú quieras recuperarla, se hace difícil creer que este sistema defensivo pueda aguantar ante un Barça que sí que tiene ese poderío ofensivo. ¿Motivo para creer? Courtois y Mbappé. Y eso que Mbappé no llega en buen estado de forma, de hecho incluso puede ser suplente, pero recordemos que no es una situación nueva para Mbappé, precisamente contra el Barça y en una final, ya que en la Copa del Rey del año pasado Mbappé también fue suplente, entró en la segunda parte y junto a Arda Güler y Luka Modric, que este último sí que no lo vamos a tener, cambiaron por completo la dinámica del partido y nos hicieron llegar a creer que podíamos ganar ese partido, el único que realmente competimos contra el Barça en esa temporada. Además, Mbappé, un jugador que aunque esté al 50-60%, da exactamente igual, es un jugador que ha nacido para marcarle goles al Barça. O sea, es un jugador que empareja realmente bien con el estilo de juego del Barça. Encima Flick lo radicaliza todavía más, ¿no? Le da todavía más poder a Mbappé para poder tener ese contexto favorable para su juego, para sus capacidades físicas especialmente, técnicas también, pero especialmente físicas. Es un jugador que si jugase en el Oviedo, en el Elche o en el Sporting de Gijón, también le marcaría goles al Barça porque es un jugador absolutamente preparado para marcarle goles al Barça, como ya pudimos ver en el PSG y como en los pocos ratos que hemos tenido aquí en el Real Madrid hemos podido ver. Y luego, evidentemente, Courtois pues es un jugador que si lo tienes tú, tienes que estar preparado a que te haga una serie de milagros. Oye, una cosa es hacer milagros y otra cosa es multiplicar panes y peces, lógicamente. Quizás si Courtois repite su final contra el Liverpool, igual no te es ni suficiente, porque a lo mejor te tiran todavía más veces que aquel Liverpool. Es importante dar este matiz, pero por ejemplo, mismamente Courtois para mí fue uno de los culpables claros de la derrota abultada en el Wanda y sin embargo contra el Atleti de Madrid el otro día pues fue todo lo contrario, fue uno de los culpables de que el Real Madrid pudiese ganar ese partido. Así que teniendo en cuenta que precisamente en ese partido que pudimos competir contra el Barça en la final de la Copa del Rey, uno de los culpables, para muchos el máximo culpable de no haber ganado ese partido fue precisamente Thibaut Courtois por especialmente ese gol de Ferran Torres, aunque yo creo que en ese gol hay mucho de que Rudiger no estaba físicamente bien y Courtois no terminó de fiarse, no terminó Rudiger de estar en esa jugada tal y como tendría que haber estado en caso de gozar de un mejor momento físico en ese partido, pues seguramente Courtois hubiese gestionado de una manera distinta esa jugada. Pero bueno, eso es pura especulación. El caso es que el Real Madrid ese partido lo estaba compitiendo realmente contra el Barça que nos había metido ya unas cuantas goleadas y sin embargo por Courtois, igual que este año contra el Manchester City hace escasas semanas, pues ese fallito de Courtois sí que nos tiró un poco para abajo, especialmente desde el punto de vista anímico. Del marcador también, evidentemente, pero desde el punto de vista anímico sí nos dio ese frenazo, ¿no? Entonces, podemos tratar de equiparar esas dos situaciones. Nos fastidió, entre comillas, en el Wanda, nos salvó el otro día, pues nos fastidió, entre comillas, en esa final de la Copa, pues quizá nos salve en esta.
Motivo para no creer el estado de forma de algunos de los jugadores del Barça. Creo que hay unos cuantos jugadores del Barça que a día de hoy están bastante bien. Creo que están recuperando su nivel ofensivo, especialmente los dos laterales, tanto Balde como Koundé. Me parece absolutamente básico. O sea, a nivel defensivo están mejorando un poquito, bueno, o un muchito en caso de Koundé, porque su inicio de temporada fue absolutamente tétrico, pero me preocupa especialmente el caso de Alejandro Balde, porque creo que es un jugador que nos puede hacer realmente mucho daño por ese sector izquierdo, con esas arrancadas que tiene, porque esas arrancadas supone llegar a una zona en la que va a poder acabar liberando a Rafinha, y liberar a Rafinha es un problema muy serio para el equipo al que se enfrente al brasileño. Entonces creo que Balde nos puede hacer mucho daño en ese aspecto. Además es un jugador que contra nosotros siempre da ese extra de motivación. No sé si seguramente sea culé o antimadrista o simplemente le gusten este tipo de partidos. Y también tiene calentito ese día el pie en base a centros. Recuerdo un gran centro a Lewandowski en el Bernabéu, en una de las goleadas que nos metieron. Entonces es un jugador bastante peligroso. Luego Frenkie y Pedri son dos jugadores que están bastante bien y que pueden penalizar muy mucho la estructura defensiva en el centro del campo que tiene el Real Madrid, en el sentido de son dos jugadores que te filtran el pase de manera muy peligrosa en posibles situaciones adversas, en el sentido de que si los centrocampistas rivales, en lugar de dejar 1,5 metros para hacer el pase, dejan 2,5 metros, te van a hacer el pase. Y precisamente Tchouaméni, Camavinga, los jugadores que juegan en ese sector del Real Madrid, pues precisamente no son realmente buenos cerrando ese tipo de espacios únicamente por lectura. Y además, como va a tener a jugadores como Fermín o Ferran ahí, van a impedir también que los centrales puedan acceder a ese tipo de espacios, de huecos que dejen los centrocampistas. Así que peligroso también el hecho de tener a Frenkie de Jong y a Pedri como doble pivote, que en teoría es ciertamente endeble, sin balón, pero que con balón son dos jugadores diferenciales. Luego está Lamine Yamal en el sector derecho, que sí que no tiene ahora mismo un desborde premium como el año pasado, no tiene esa gasolina premium, pero sí que es un jugador terriblemente peligroso en cuanto suelta el balón. Soltando el balón es peligrosísimo, especialmente si tiene a jugadores en buen estado de forma que vayan a recibir esos envíos, porque si tú le envías balones a un jugador que ahora mismo no está bien, pues dices, vale, pues entonces es muy peligroso este jugador soltando el balón, pero el que lo va a recibir no lo es, entonces no tiene mucho mayor peligro desde el punto de vista efectivo. Lo que pasa es que ahora mismo cuando Lamine Yamal suelta el balón, recibe entre líneas Fermín, recibe Ferran Torres, recibe Rafinha, recibe en una hipotética segunda parte Lewandowski, recibe incluso Rooney Bargi si sale en el sector derecho porque Lamine Yamal se cola de media punta. En fin, tiene una serie de jugadores que sí que ceder ese balón es altamente peligroso. Además de que es un jugador que, si bien no te va a dar una excesiva continuidad, o por lo menos no te la está dando en esta temporada, sí que te puede dejar sus 2-3 jugadas, como te la puede dejar mismamente Vinicius en el Real Madrid, que puedan ser realmente decisivas. Si le dejas un disparo sencillo, pues seguramente te lo vaya a colar o le vaya a hacer a Courtois trabajar en exceso. Si le dejas que te desborde con facilidad, te lo va a hacer, porque, a ver, no está tampoco realmente mal. Lo que pasa es que quizá pensábamos que iba a estar todavía mejor de lo que está. Es un jugador que está recibiendo muchas críticas según el estado de forma en el que tiene y lleva casi 20 goles producidos, te quiero decir, y eso que se ha perdido algunos partidos. Entonces es un jugador al que no hay que menospreciar, ni mucho menos. Luego tenemos a Fermín en la media punta. Vamos, yo creo que va a jugar Fermín en la media punta, que es un jugador con una intensidad increíble, con capacidad para ir al espacio, llegador, con golpeo, con pegada, incluso con ambas piernas. Además, en un amistoso en la pretemporada del año pasado ya nos demostró que tiene ese golpeo. Y es un jugador realmente peligroso entre líneas porque además tiene buenos toques, se mueve muy bien, muy intenso en la presión. Y esto lo voy a unir a Ferran Torres y a Rafinha, que tengas esos jugadores tan buenos en la presión en una zona del Madrid que es ahora mismo tan caótica, pues es bastante complicado de creer que el Madrid de Tchouaméni y Camavinga en ese sector pueda salir bien parado de una posible presión de estos jugadores, que es que te comen las piernas, porque es así. Luego tenemos a Ferran Torres, que por tipo de jugador es un jugador que siempre me ha fastidiado mucho en estos últimos años, no Ferran Torres en sí, sino su tipo de jugador, es decir, ese delantero móvil que busca constantemente la ruptura del espacio, que además se mueve bien en desmarques cortos, en acciones combinativas, que se mueve realmente bien y deja
a los centrales incómodos a la hora de poder jugar ese partido. Así que es un jugador que además ahora mismo está bastante bien, está bastante fino de cara a la definición final. Y además, pues al Real Madrid se le da extrañamente bien. Así que es un jugador que tenemos que tener en cuenta. Además, seguramente sea un jugador que además de lo que él te pueda aportar y los goles que te pueda marcar mismamente, va a ser un jugador que yo creo que se va a vaciar por completo porque seguramente esté pactado que en el 60, 70 o cuando sea va a entrar Lewandowski en su lugar, que es un jugador que obviamente también nos puede hacer daño, teniendo en cuenta que en ese momento el partido puede estar decidido para ellos y nos pueda seguir haciendo más daño, o que el partido esté más o menos igualado, y cuando el Madrid está en partido igualado en esos minutos finales, ya sabéis que nos metemos atrás, y meterse atrás significa tener a Lewandowski constantemente merodeando el área. Así que eso puede ser un arma de doble filo, esa presencia de Ferran Torres. Y por terminar, pues Rafinha, evidentemente. Rafinha es el jugador que ejemplifica el Barça de Flick. El Barça de Flick es Rafinha, es pura intensidad, pura presión, jugador encima que tiene unas cifras increíbles, que no le dejes golpear porque tiene un golpeo sensacional, un jugador que te puede hacer mucho daño también en el balón parado, un jugador que se mueve con mucha libertad por zonas muy peligrosas para ti, un jugador que va a defender y a presionar muchísimo a los jugadores rivales que estén por esa zona, y ya digo que eso me preocupa porque el Real Madrid en esa zona no tiene jugadores capaces, yo creo, de soportar la posible presión de este jugador. Y recordemos que es un jugador que no tuvo el Barça en ese clásico del Bernabéu, que en parte es por lo que yo decía que el Barça no iba a poder ganar ese partido ni de coña. Y luego en el banquillo pues tienes a Olmo, tienes a Rashford, tienes a Rooney Bargi, como digo, tienes a Lewandowski. Entonces tiene jugadores que desde el punto de vista ofensivo son capaces de hacerte daño desde el plan A y desde el plan B, y esa es la realidad. Y nada más, este es el final del primer vídeo sobre los motivos para creer y no creer de cara a ese final, a ese clásico en la final de la Supercopa de España. La segunda parte, que va a ser un vídeo con una dinámica prácticamente idéntica a esta, lógicamente con motivos distintos, se subirá mañana domingo a las 12 de la mañana, para que lo sepáis, por si lo queréis estar atento, porque va a ser una hora distinta, en tanto en cuanto luego el partido a las 8, pues hay poca margen. En caso de subirlo a las 5 o a las 6 hay poco margen para poder ver ese vídeo, entonces lo subo a las 12 para tener un poco mayor de margen. Si os ha gustado el vídeo, dejad un like, dejad en los comentarios qué opináis sobre estos motivos, sobre si hay motivos que no compartís o motivos que creéis que podría dar y no he dado. Tened en cuenta que hay una segunda parte del vídeo, así que es posible que algún motivo que penséis que como no lo ha dicho, pues igual lo digo en la segunda parte o igual no, y lo podéis comentar mismamente, en este caso en el segundo vídeo. Suscribíos si os ha gustado este vídeo o algún otro que hayáis visto y todavía no lo hayáis hecho, y nos vemos en el siguiente vídeo.